Muchas bendiciones. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que es de mucha actualidad, sobre todo en los momentos difíciles que tenemos. Saludo de todo corazón a todos aquellos que nos están viendo a través de la internet, a través de Facebook. Para nosotros es de mucha alegría el poder compartir con ustedes, aunque sea a la distancia. Quisiéramos estar más unidos, pero entendemos la situación y el momento en que vivimos. El tema que quiero tratar en el día de hoy es un tema de mucha actualidad. Necesito más fe. Y lo tomamos del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, de los versos 14 al 27. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la participación del Espíritu Santo. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, he traído a mi hijo para que pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme el muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya ha muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Le damos gracias al Señor por su santa palabra. Y este pasaje que hemos acabado de leer tiene una importancia vital en estos días, sobre todo por el hecho de que muchas veces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos hacemos la misma pregunta que se hizo este hombre. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa con mi vida? Que oro y busco la presencia de Dios, pero las cosas no funcionan. Hemos buscado la manera de solucionar tantos problemas y no ocurren. Pero déjenme, antes de continuar con toda esta historia, comenzar un poquito más atrás. Jesús está bajando de la montaña, en la montaña que es conocido como el Monte de la Transfiguración. Allí él se transfiguró delante de sus discípulos, allí ellos pudieron ver su gloria. Y Jesús, después de haber tenido un momento con el Padre, donde la gloria de Dios se había manifestado en su vida, un momento en el que nuevamente la gloria que tuvo antes de la creación del mundo volvió a cubrirlo, tiene que regresar nuevamente a donde sus discípulos. Y cuando regresa se encuentra con esta escena, y es una escena completamente diferente a la que acababa de vivir, de pronto donde había paz, donde había orden, donde había gloria de Dios, donde había manifestación de Dios. De ahí tiene que bajar a un lugar donde hay disturbios, donde hay confrontación, donde hay peleas, donde la gente está discutiendo, donde la gente se está preguntando tantas cosas, y el cambio que hay entre un lugar y al otro es completamente drástico. Por lo tanto, lo primero que hace Jesús es sencillamente demostrar
su frustración, como usted quiera llamarle, su enojo. No sabemos qué pasó por el corazón de Jesús, pero una cosa sí sabemos, la situación que él vio no le gustó para nada y Jesús tuvo que intervenir. Inmediatamente le pregunta al hombre, le pregunta qué está pasando, y el padre del joven que estaba tratando o que había llevado a este joven a hacer, a que oraran por él, inmediatamente se le acerca y le da la historia. Bueno, lo que sucede es que los discípulos estaban orando para reprender al demonio y el demonio no se fue, no salió, se quedó ahí. El problema se quedó ahí. Y Jesús entonces demuestra su frustración diciendo generación, y utiliza una frase muy, muy, muy llamativa. Él utiliza la frase generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Y la frase que utiliza Jesús es generación incrédula. Yo no sé si esa frase iba dirigida hacia el padre y los que estaban alrededor del niño, hacia aquellos que le habían llevado el joven a los discípulos, o si iba dirigida a los discípulos. No sé si él estaba hablando a sus discípulos o al hombre, pero algo había que había molestado a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes son unos incrédulos. Y dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Parece que Jesús no estuvo muy contento con esta situación. Sin embargo, le pide al Padre que le lleve a este joven. Y el Padre inmediatamente le lleva, le dice, quiere llevarle al joven, pero en medio de la conversación Jesús dice algo muy, muy, muy tremendo a este padre. Y le dice, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Porque el padre en medio de la conversación le dice, a ver si tú puedes hacer algo. La manera en que estaba demostrando parte de su incredulidad al decir, tú puedes hacer algo. Imagínense, decirle al Dios creador del universo, tú puedes hacer algo. El Dios que lo hizo todo, el Dios que por su palabra todas las cosas fueron creadas, el Dios capaz de transformar lo imposible en posible, decirle, tú puedes hacerlo. Definitivamente, ¿cómo que sí puedo hacerlo? Y le dice una frase tremenda, para el que cree todo es posible. Y el hombre inmediatamente le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, porque de verdad reconozco que no creo lo suficiente, que todavía me falta creer. Y yo no quiero que este mensaje vaya a ser tomado de la manera equivocada. No quiero que usted se sienta culpable por su situación, pensando que lo estamos acusando de que usted no tiene fe. De que en medio de su dificultad usted no tiene fe. No, por favor, deme la oportunidad de seguir con el mensaje antes de que cambie el televisor o apague su computador. Permítame terminar el mensaje, porque no quiero acusarlo de eso. Y no quiero que entiendas que todos nosotros, todos, incluyéndome a mí, a los líderes, todos nosotros, en su momento, necesitamos decirle a Dios, ayúdame a creer. Ayúdame en mi incredulidad. Porque todos nosotros, en su momento, hemos tenido el problema de pensar, Señor, yo sé que tú eres capaz de hacerlo, pero ¿por qué no lo haces? Yo sé que yo he creído con todas mis fuerzas, pero no pasa nada. Yo he orado, yo he buscado tu rostro, yo me he dado de lleno a servirte, pero no veo el resultado. Y en medio de toda esa circunstancia y toda esa situación, algunos de nosotros hasta hemos tenido pérdidas. Pérdidas que no entendemos, que se nos hace tan difícil aceptarlas. Y siempre queda como esa vocecita detrás nuestro que nos dicen, tal vez no tuviste suficiente fe. Y la realidad es que este no es el propósito del mensaje.
La realidad es que se necesita más fe para aceptar la voluntad de Dios que para ver que todo lo que pedimos se cumple. Y ahí es que vamos. Y ese es el propósito que nos mueve. Hacer entender que necesitamos esa fe más que otra cosa para el diario vivir, más que otra cosa para caminar en nuestras circunstancias, más que otra cosa para entender que todo va a estar bien. Yo me imagino cómo se sintió Jesús cuando después de haber visto la gloria de Dios baja y encuentra todo este problema allá abajo, a la parte baja del monte. Yo me imagino cómo se sintió Jesús, porque muchas veces nosotros nos sentimos así. Bajamos o llegamos a nuestros hogares después de un culto glorioso o después de una oración espectacular en donde el Espíritu Santo se ha movido en nuestras vidas y nos sentimos tan llenos y tan tremendos, para encontrarnos con que el problema sigue ahí, para encontrarnos que la enfermedad no se ha ido, para encontrarnos que la vida continúa de la misma manera en que la dejamos, para que al día siguiente, si por alguna razón hemos tenido un problema económico que se nos ha hecho difícil cumplir con nuestras deudas, recibir la llamada del banco, o para ver a nuestros hijos que no les sirven al Señor más envueltos en el pecado. Y es frustrante, es desesperante, y de pronto uno dice: yo me hubiera gustado quedarme en tu gloria que enfrentar todas estas situaciones. Y en momentos así es necesario decir: yo necesito un poco más de fe. Y no lo estoy diciendo con relación a Jesús, lo estoy diciendo con relación a nosotros los seres humanos. El problema de Jesús no fue la falta de fe de él, fue la falta de fe de los que estaban a su alrededor. El problema nuestro no es en muchas ocasiones nuestra falta de fe. El problema en muchas ocasiones es que las circunstancias a veces no cambian, aunque nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Y como les dije, se necesita fe en esos momentos para mantenerse firme, creyendo en un Dios que, aunque yo le pida y no me dé, sigue siendo Dios, como en el caso de Job, como en el caso de tantos otros siervos de Dios. Pero vamos a entrar un poco más en el tema, para que entendamos un poquito mejor lo que queremos decir. Todos nosotros necesitamos más fe, pero ¿cómo desarrollamos más fe? ¿Cómo tenemos más fe? En el caso de los discípulos, en el caso de aquel hombre que estaba allí, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba allí. Jesús le había demostrado yo no sé cuántas veces a sus discípulos, pero sin embargo todavía le faltaba un poquito más de fe. Y claro, Jesús aclara más adelante a sus discípulos: este tipo de espíritu no sale si no es con oración y ayuno. Y el hecho de que le llamara incredulidad no quiere decir que sencillamente la oración y el ayuno fue lo que le permitió moverse y poder expulsar al demonio. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tener fe que nos mueva a orar y ayunar. Nos falta fe a veces para hacer esas cosas. De hecho, muchos ayunos que muchas personas hacen, lo hacen no por un acto de fe, creyendo que que se van a acercar más a Dios a través del ayuno, sino que lo hacen sencillamente por costumbre, o porque de pronto la iglesia llama a un ayuno y ellos en obediencia lo hacen. Pero la fe que mueve a una persona a decir: hoy yo necesito más de Dios, me voy a encerrar con Dios y voy a poner a un lado la comida y voy a ayunar para Dios. Esa es la fe que estamos hablando, la que nos mueve a hacer el ayuno. Y claro, con una persona que actúa en esa fe, entonces el poder de Dios se manifiesta en su vida de una forma diferente. Así que, ¿qué elementos podemos decir que nos dice la Biblia que nos pueden ayudar
a adquirir más fe o a tener más fe? Bueno, el primero definitivamente es el estudio de la palabra. La Biblia es clara en Romanos 10:17 cuando nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y aunque entendemos que ese versículo es un versículo relacionado con la fe para ser salvo, pero esa es la primera fe que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una medida de fe a cada hombre, y en esa medida de fe hay una fe para que podamos creer que Jesucristo es salvo. Comienza por ahí. Por tanto, para que esa fe se active, se necesita escuchar la palabra. No es que la fe está ahí y está actuando, no, esa fe se activa cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre. Por tanto, la primera manera de adquirir fe es por la palabra. El problema está en esto: el conocimiento de la palabra no produce fe por sí solo. Si produciera fe por sí solo, entonces no era necesaria la predicación de la palabra. No sé si me sigue. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Lo que quiere decir que la persona que está recibiendo la palabra recibe a través de esa palabra fe. Por tanto, el conocimiento por sí solo no produce fe. Se necesita que algo o alguien lo accione para que el conocimiento produzca fe. Por tanto, para que podamos crecer en la fe, sí necesitamos conocer la Biblia. Y quiero decir sinceramente que ese es uno de los asuntos que más dificultad tenemos hoy en día. El hacerle entender a las personas que necesitan conocer la Biblia. Y no me refiero a las historias de la Biblia. No me refiero a aprenderse textos de memoria. Me refiero a conocer lo que dice la Biblia. En otras palabras, ¿qué me está diciendo Dios cuando leo la Biblia? ¿Qué le está diciendo a mi espíritu? Podemos ver una historia. El martes pasado tuvimos el privilegio de estudiar algunas preguntas de Jesús. Y la base de lo que estudiamos era lo siguiente: ¿qué quiso decir para ellos y qué me está diciendo a mí hoy en día? ¿Cuál es el propósito de que esa palabra esté en la Biblia para mí hoy en día, en el siglo XXI, en medio de una situación que está afectando al mundo entero, en medio quizás de un problema, en medio de una dificultad? ¿Qué me está diciendo a mí hoy en día? Y ahí es que está la diferencia. Yo puedo saber que Zaqueo se trepó a un árbol. Es conocimiento. Pero ¿qué me dice eso a mí hoy en día? ¿Qué yo puedo aprender? Y cuando el Espíritu Santo toma esa porción y me habla, y de pronto me pone a meditar y a decir, ¿qué cosa? Este hombre venció todos los obstáculos que se le pusieron delante porque sencillamente quería, aunque fuera, ver pasar a Jesús. Ni siquiera tenía en su corazón o en su mente hablar con él, sencillamente verlo pasar. ¿Qué quiere decir eso para mí hoy en día? Y entonces actualizo lo que ese evento dice a mi vida. Y entonces yo digo, ¿hasta dónde yo estoy en esa misma circunstancia? ¿Hasta dónde yo he sido capaz de poner todo a un lado para tener tiempo con Jesús? Yo que tengo la oportunidad de, a través de la oración, acercarme a Él, hasta dónde estoy dispuesto, qué estoy dispuesto a hacer. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando esa palabra yo la tomo para mí ahora. ¿Cómo me afecta ahora, hoy? No mañana, no pasado, no ayer, hoy. ¿Cómo esos eventos que están escritos ahí impactan mi relación con el Señor?
cómo a través de ello yo puedo conocer mejor al Señor. Y vuelvo otra vez a Zaqueo, y no estoy predicando de Zaqueo, no es eso, pero siendo que es una historia simple, que nosotros pensamos que es una historia para niños, que se le dan a los niños de escuela dominical, sencillamente la quiero tomar como base de referencia para que usted vea lo mucho que se puede, que la palabra nos puede promover, traer fe. Y Jesús estuvo dispuesto a detenerse y hablar a Zaqueo. Entonces ahora tengo otra parte que digo, wow. Entonces si yo estoy dispuesto a tomar mi tiempo para buscar del Señor, Él también va a sacar tiempo para hablar conmigo, para venir a mi casa, para traer a mi casa lo que yo necesito. De pronto hay un cambio en la historia. Ya no es la historia de niños, ya es una historia que me habla a mí hoy, que me afecta a mí hoy, que tiene un efecto profundo en mi vida. Ahí es que viene la fe. Como les dije, conocimiento por sí solo no produce fe, a menos que ese conocimiento llegue a mi corazón y cambie mi vida. Ok, pero el conocimiento que nosotros adquirimos tiene que tener un propósito. ¿Para qué yo aprendo la Biblia? Mucha gente, ¿para qué yo leo la Biblia? ¿Para qué yo la estudio? ¿Para qué yo me aprendo textos? Y el propósito principal es conocer mejor a Dios. Porque conociendo mejor a Dios, todo lo demás cae en su lugar. Me conozco a mí mismo, sé cuál es la voluntad de Dios, sé qué es lo que Él quiere, porque yo le conozco mejor. Pero mientras yo no puedo conocer mejor a Dios, nada de eso va a ocurrir. Ahora bien, es la oración y es la obediencia lo que nos permite a nosotros conocer mejor a Dios y conocer mejor a Jesús. Es ahí que tenemos la oportunidad, la capacidad de crecer en nuestra fe. Cuando oramos, escuchamos la voz de Dios y obedecemos. Bueno, la primera obediencia es a la palabra, definitivamente la palabra es la voluntad de Dios escrita. Pero es importante que entendamos también que el conocer mejor al Señor nos va a llevar a tener más fe. Me explico. En cierta ocasión, miren, un evento que para mí es inexplicable. Este joven se cría en la ciudad de Nazaret. Crece con todas estas familias. Los habitantes del lugar, una aldea pequeña, todo el mundo se conoce. Él de profesión, hijo del carpintero, por tanto, carpintero era una profesión conocida por todos en la aldea. Posiblemente todos en la ciudad de Nazaret se encontraron en la necesidad de tener algún percance en sus hogares y necesitaron un carpintero. Y el hijo del carpintero lo conocían, todos lo conocían, está claro en las escrituras, o por lo menos era bastante conocido en la ciudad de Jerusalén. De pronto llega a la ciudad, precedido de que él era profeta, todos habían escuchado que él era profeta. De pronto llega a la ciudad y la Biblia dice en Mateo capítulo 13 que él no pudo hacer muchos milagros allí, porque la gente no creyó en él. Uno de los de él, de hecho, ahí es que tenemos la famosa frase de Jesús: ningún profeta es honrado en su propia tierra. Increíble, lo vieron crecer, sabían su carácter, conocían su integridad, lo habían visto haciendo o siendo bien obediente a su madre, a su padre. Habían visto cómo él había crecido con sus hermanos, lo conocían muy bien por afuera. Pero cuando surge esa parte de él, que él era profeta, en realidad él era el Hijo de Dios, pero cuando surge esa situación en él, no pudieron creer en él. No pudieron creer en él porque miraron sencillamente lo de afuera. La realidad es que no lo llegaron a conocer. No llegaron a conocer al Jesús Salvador. Conocieron al Jesús histórico.
Como mucha gente le pasa hoy en día, conocen al Jesús histórico, saben que Jesús existió, saben que Él murió, saben que Él es el Salvador del mundo, lo dicen, lo reclaman, pero no han pasado de ahí. Porque conocer al Jesús que es el Salvador del mundo implica que ahora yo tengo una codependencia de Él, que ahora yo tengo que humillarme ante Él, que ahora yo tengo que reconocerlo no solamente como el hijo del carpintero, sino como el Hijo de Dios. Ahora hay un cambio dramático en cuanto a la posición que él ocupó durante toda su vida como el hijo del carpintero, a ser llamado Hijo de Dios. Y hasta que usted no entiende, reconoce, acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, y está dispuesto a humillarse, a someterse, a vivir para Él, entonces usted no va a tener la capacidad de conocerlo, porque lo va a conocer como el Jesús histórico, como el hijo del carpintero, pero nunca lo va a poder conocer como el Hijo de Dios, a menos que le acepte como su Salvador personal. Y si usted lo ha aceptado como su Salvador personal y su relación con Él se limita sencillamente a un servicio basado en actividades religiosas, me refiero, voy a la iglesia, doy las ofrendas, ayudo a los pobres, hago esto, pero nada más, pero no estoy dispuesto a pasar tiempo buscándolo, aprendiendo quién es Él, escuchando su voz, tratando de discernir en lo profundo de mi espíritu quién es Él, entonces usted no lo va a conocer de la manera correcta. Y así es la única manera de conocer a Jesús. Y el conocimiento de Jesús unido al conocimiento bíblico produce fe. Ahora bien, una vez conocemos a Jesús, entonces ahora viene la otra parte, obediencia. Yo tengo que obedecerle, pero para obedecerle yo tengo que saber lo que Él pide de mí. Lo que Él pide de mí originalmente está escrito en la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere de mí, punto. Si yo obedeciera simplemente la Biblia, estoy en obediencia a Dios. Pero, entonces viene, y ese pero es bien grande, entonces viene la otra parte. ¿Qué sucede cuando Él quiere algo en particular de mí? ¿Qué sucede cuando Él quiere tomar control de mi vida? ¿Qué sucede cuando Él quiere que yo le sirva en un aspecto diferente? ¿Qué sucede cuando Él quiere que yo entregue mi vida en sacrificio por los demás, haciendo cosas por los demás? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Que si yo no estoy en oración, que si no, yo no le he conocido como Dios, no voy a poder responder. Por tanto, me voy a limitar en mi capacidad de responder al llamado de Dios y como resultado no voy a poder escuchar su voz y accionar en obediencia. Dije al principio, en la fe, la palabra y la obediencia van unidas. Para tener más fe necesito palabra, necesito orar y necesito obedecer. Están unidas. Es imposible que yo tenga fe si yo dejo de orar, o si mi oración es sencillamente una oración pasajera. Es imposible que tenga fe si no estoy viviendo una vida en obediencia a Dios. Si escucho su voz y no le hago caso, o me hago el sordo, o trato de evitar hacer lo que Él me está pidiendo hacer, es imposible que yo pueda establecer una relación correcta con Él. Por tanto, mi fe se ve afectada. Y hoy más que nunca necesitamos fe, créame, necesitamos de una fe tremenda. Yo necesito de una fe tremenda todos los días para poder salir a mi trabajo. Durante todo este tiempo yo no he dejado de trabajar. En mi trabajo se han dado casos de personas que han dado positivas al COVID-19. Y he tenido que estar en contacto con ellas y después me he tenido que enfrentar a la disyuntiva de que,
Yo he estado en contacto con estas personas y claro, yo me cuido. Yo no estoy haciendo las cosas a la ligera, yo me cuido bastante. Pero en medio de eso yo necesito una fe tremenda para poder confiar en que Jesucristo me cuida y que si en algún momento determinado fuera afectado por esta situación, eh, no ha sido porque yo no he seguido las instrucciones que Él me ha dado, no ha sido porque yo le he dado la espalda, no ha sido porque yo no he hecho lo que Él me ha pedido que haga, ha sido sencillamente porque Él ha permitido que eso me ocurra. Por tanto, necesito una fe bien grande para que eso ocurra. De la misma manera que muchas personas necesitan una fe grande para poder lidiar con su diario vivir, con su situación, con su enfermedad, con su problema económico, con el problema con sus hijos. Se necesita una fe tremenda, una fe que solamente va a crecer cuando nosotros somos honestos y sinceros y decimos: Señor, necesito una fe más grande, necesito darme más a conocerte mejor a través de la palabra, necesito conocerte mejor a través de la oración, necesito activar en mí esa pasión y ser obediente a todo lo que tú me pides para creer más. Porque cuando esa fe se desarrolla, entonces lo que pasa no tiene importancia. Lo que pasa no es tan indispensable. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque cuando miramos en las Escrituras tenemos varios casos muy interesantes de situaciones en las cuales de pronto Dios nos sanó. La primera, como les dije, cuando Jesús entró a Nazaret, en el capítulo 13 de Mateo, que Dios no sanó por la falta de fe. Pasa. Pero hay una situación bien interesante en Hechos. En Hechos se habla de un hombre que estaba sentado a las puertas de la Hermosa, a las puertas del templo, una puerta llamada la Hermosa por la magnitud y la belleza de esta puerta. Está este cojo sentado ahí y la Biblia habla de varios momentos en que Jesús entró en el templo, varias ocasiones. Sin embargo, si este cojo estaba presente cuando Jesús entró al templo, Jesús no lo sanó. Fueron Pedro y Juan cuando, después de ser investidos por el poder del Espíritu Santo, se encuentran con este cojo y créanme, ellos iban todos los días al templo a la hora de la oración. Por tanto, lo debieron haber visto también. Y si ellos estuvieron con Jesús, siguiendo a Jesús, también lo debieron haber visto. Pero por alguna razón, en ese momento determinado, de pronto se detienen cuando el cojo les pide una limosna y Dios lo sana. Porque tenemos que entender que necesitamos fe para esperar el tiempo de Dios. Hay personas que Dios nos sana por falta de fe. Perfecto. Hay situaciones que nos llegan a nuestra vida que no las superamos porque de verdad no tenemos la fe para superarlas. Punto. No hay pecado en eso. Sí podemos, a través de la oración, a través de la obediencia, a través del conocimiento bíblico, superar esas etapas. Y si estas cosas es falta de fe lo que tenemos, Dios las va a contestar. Pero va a haber otras situaciones en que solamente van a ser resueltas, incluyendo enfermedades, en el momento en que Dios quiere. En el momento en que a Dios le place hacerlo, porque en ese momento Él quiere glorificarte. Otro hombre, la Biblia dice que estuvo, 38 años postrados, y cuando el Señor llegó a donde Él le pregunta: ¿quieres ser sano? El hombre del pozo de Betesda, de los estanques de Betesda, cuando el Señor le dice: mira, ¿quieres ser sano? Y él dice: no hay quien me meta al agua. Él dice: no, si yo no necesito meterte al agua. Y lo sanó. Punto. Porque llegó el momento del Señor. Estuvo allí postrado por muchos años cuando Dios quiso. Está el otro caso del hombre que se le pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres? Y él dice: ni él ni sus padres, fue para que la gloria de Dios se manifestase. En el momento, en el tiempo en que Dios quiso. Pero hay casos también en que Dios no sanó porque no era su voluntad sanar. Y punto.
Tenemos el caso de Timoteo. Timoteo tenía un padecimiento en el estómago y Pablo le escribe en la segunda carta que tomara un poco de vino para evitar el padecimiento del estómago. Lo que quiere decir y que no tomara agua. Lo que quiere decir es que Dios pudo haberlo sanado, pero no lo sanó. ¿Por qué Dios lo hizo? Un siervo de Dios. Solamente Dios sabe. O sea, tenemos que entender que nosotros no controlamos a Dios. Tenemos que entender que la idea de tener fe no está ligada a ver que todas las cosas que se hagan de la noche a la mañana, vivir una vida completamente sin que nada nos suceda. Uno de los hombres más tremendos de las Escrituras, Abraham, el padre de la fe, hizo cosas increíbles. Sin embargo, no tenía hijos. Estuvo quizás orando por años para que Dios le diera hijos. Dios no se los dio. Punto. Cuando a Dios le plació, le dio al hijo. Pero Abraham vivió una vida de fe, siguió creyendo a Dios, no importando que no viera el resultado de su oración. Siguió orando, siguió buscando, siguió pidiendo. Y esa es la fe que yo quiero que usted entienda hoy en día. Esa es la fe que necesitamos pedir en estas circunstancias. La fe que me permita superar la situación. La fe que me permita caminar mi día a día. No vamos a dejar de orar por sanidad. No lo vamos a hacer. No vamos a dejar de orar porque Dios arregle la situación. No vamos a dejar de orar porque Dios me dé una situación económica mejor. No vamos a dejar de orar para que para que Dios no salve a mis hijos. No, seguimos orando. La Biblia nos llama a orar día y noche sin cesar, a presentar nuestras peticiones. Esa idea de que usted ore una vez y no vuelva a orar más, porque eso es falta de fe, no es bíblica. La Biblia dice que una mujer que el Señor lo ilustró con el caso de una mujer que estaba reclamando día y noche que se le hiciera justicia hasta que el juez injusto no pudo aguantar más y dijo, lo vamos a hacer. Y el Señor dijo que Él también a la oración de su pueblo escucha. Así que vamos a seguir orando, ¿ok? Pero creyéndole a Dios. En otras palabras, si a Dios le place hacerlo hoy, bien. Si le place hacerlo mañana, bien. Si me toca partir con el Señor y no veo mi petición contestada, bien también. Yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir orando por esta nación. Yo voy a seguir orando por sus líderes. No importa que sigan cometiendo errores o que pase lo que pase con esta nación. Yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir orando por aquellos que tienen necesidad, por mis familiares inconversos, por aquellos que conocen al Señor. Imagínense que yo sencillamente ore y le dé gracias a mis hijos una vez, o gracias a Dios por mis hijos, gracias por mis hijos porque te sirven una vez y ya, y dejé de orar por ellos. ¿Dónde quedo como padre? No, eso es ilógico, no tiene sentido. Todos los días de mi vida yo voy a seguir orando. Señor, cuida de mis hijos, bendícelos, guárdalos. No me preocupa hacerlo, porque yo creo en un Dios que cuida y que protege. De la misma manera voy a seguir orando. Vea o no vea resultados. El problema no está en lo que yo vea. El problema está en la obediencia. Porque mientras yo oro, y esto lo voy a decir en pocas palabras porque ya el tiempo se me está acabando y con esto termino. Mientras yo oro y le pido a Dios, Dios está haciendo algo en mí. La oración no es para decirle a Dios lo que yo quiero que Él haga. La oración es para que Dios me diga a mí lo que Él quiere que yo haga. Y usted se preguntará, pero ¿cómo funciona eso? Muy fácil. El Espíritu Santo viene a mi vida y mientras yo estoy orando, pidiéndole a Dios por por aquel, por lo otro, el Espíritu Santo me está ministrando y me está mostrando y me está diciendo, mira, aquí está la necesidad, aquí está esta, aquí está esta, aquí está esta. Y entonces de pronto en mi espíritu ocurre algo. Yo tengo el deseo de no sencillamente orar por esa necesidad, sino de hacer algo al respecto. Porque la oración no está diseñada de parte de Dios para que Él se entere de lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe. Está diseñada para que nosotros nos enteremos de lo que hay en nuestro corazón y de lo que hay en el corazón de Dios. Porque a través de la oración Dios nos habla.
Cuando decimos, Señor, bendice a los misioneros que están en tal sitio, de pronto reaccionamos y de pronto el Espíritu Santo nos pone, ¿y por qué no haces algo más? Y como que dentro de mí se me mueve algo y dice, es cierto. Por eso es que la oración no solamente revela eso. Cuando de pronto o en medio de la oración le decimos al Señor, Señor, yo reconozco que soy orgulloso, que de verdad esto me molesta. Dios lo sabe, pero posiblemente tú te enteraste en ese momento. Y yo me enteré en ese momento. Yo no había pensado así. Claro, usted no piensa así porque nosotros nunca pensamos nada malo de nosotros. Pero en medio de la oración se revela quiénes somos. De ahí el Espíritu Santo puede trabajar. Por eso es que es importante, para poder tener fe, orar, estudiar la palabra y ser obediente a la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga muchísimo y espero que en una próxima ocasión podamos estar más unidos y más cerca. Dios nos bendiga y pronto vamos a ver cómo todas las cosas van a caer en su sitio y Dios va a hacer todo lo que Él quiere hacer en medio de su pueblo. Dios nos bendiga y será hasta una próxima ocasión.